Más adelante en KTVB en español, el jurado deliberó en el caso de conspiración de Lori Vallow Daybell en Arizona. Ella es la madre acusada de matar a sus hijos en Idaho y de conspirar de matar a su ex esposo en Arizona. Te decimos que salió de la corte enseguida. Y los niveles de agua de los canales están subiendo ya que estamos a mediados de la primavera. Hablamos con un oficial sobre los riesgos y cómo puedes proteger a tu familia. Y esas temperaturas seguirán subiendo cada día hasta llegar al fin de semana. Les diré qué tanto sube ese calor en camino. Gracias por acompañarnos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con noticias de Arizona. El jurado deliberó en el caso de conspiración de Lori Vallow Daybell en Arizona. Se le acusa de conspirar para asesinar a su cuarto marido, Charles Vallow. Su hermano Alex Cox le disparó y asesinó a Charles en julio del 2019. Los alegatorios se terminaron ayer por la tarde y la Fiscalía dedicó a 90 minutos a exponer lo que se presentó durante los últimos 7 días. Esto incluye el testimonio de 19 testigos, así como pruebas incluyendo mensajes de texto, entrevistas grabadas y llamadas telefónicas que según el Estado muestra que el asesinato de Charles Vallow fue planeado. Lori no presentó pruebas ni llamó a ningún testigo, pero durante sus declaraciones finales mantuvo que el tiroteo fue en defensa propia. This event was not a crime. It was a tragedy. Don't let them turn my family tragedy into a crime. Of Charles Vallow is not a family tragedy. There is nothing that you can say about shooting a man as he lay on the ground that you can try to construe in any way to make that a family tragedy. Tenemos lo último en nuestro sitio web ktvb.com/español. Un jugador de softball universitario de Nampa murió el viernes por la noche. La Policía Estatal de Oregón informa que el conductor de una camioneta cruzó la línea central y chocó contra un autobús que llevaba al equipo de softball del Colegio Comunitario de Umpqua. La Policía Estatal informa que el conductor estaba bajo los efectos de alcohol y Kylie Jones, de 19 años, quien jugaba en la preparatoria de Columbia de Nampa, era estudiante de primer año en el equipo del colegio. Ella, junto con sus compañeras y entrenador, regresaban a casa en un autobús después de un partido. La Policía Estatal de Oregón dice que el conductor de la camioneta, Jonathan Dowdy, de 32 años, se dirigía al oeste, cruzó la línea central y chocó enfrente del autobús. Los padres de Kylie dicen que no solo perdieron a su hija, sino que la comunidad también perdió a su amiga. She was a very bright light to anyone who came in contact with her. I just got a letter from one of her friends. She left it on my door, but it was to Kylie. But she had even said that, you know, with the way Kylie was, is exactly how she would want to be too. El entrenador de Kylie, Jamie Streens, de 46 años, quien condució el autobús y también falleció en el accidente. Otros 8 compañeros tienen lesiones de moderadas a graves también. Aquí residentes de Idaho lloran la pérdida del Papa. Su fallecimiento fue un choque para la comunidad católica de aquí en Idaho. Dicen que debido a su exitosa remontaje de su última enfermedad, la Diócesis Católica Romana de Boise afirma haber sido bendecida por el liderazgo del Papa Francisco y que ahora está en luto. La Catedral de San Juan Evangelista ya cubrió sus puertas de negro en honor al Papa Francisco y las banderas en todo el estado se han bajado a media asta por orden del gobernador Little. El diácono Scott Purhill de Boise afirma haber visto el Papa en Roma en el año del 2017 y que el Papa Francisco era alguien que iba a los márgenes amando a todos.
Atrajo a todas las personas al corazón de la iglesia, al corazón del evangelio y al corazón de Jesús. Y al hacerlo, creo que ayudó a todas las personas a saber que eran bienvenidas, eran amadas y que siempre había compasión y también misericordia. El Papa Francisco solo vino a los Estados Unidos una vez durante su periodo como Papa y no hizo escala a Idaho, pero sí fue a Nueva York, a D.C. y a Pennsylvania. Mañana se celebra un funeral para el Papa aquí en Boise a las 12:15 p.m. en la Catedral de San Juan Evangelista. El obispo Peter Christensen, el mismo día, el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para una misa oficial y el Vatican anunció esta mañana que su funeral será también el sábado. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Un día muy agradable este martes y que nos ha llegado, y eso es lo que anticipamos para la semana que viene, pero van a haber algunos cambios ya que esta alta presión es que nos va a dominar mientras lleguemos hacia el viernes, pero como les he mencionado, una presión baja va a empezar a armarse aquí en el Pacífico, va a entrar y nos va a traer posibilidad de lluvia, tormentas, temperaturas más frescas y también vientos que van a empezar a incrementar ya llegando el sábado y el domingo. Ahora, viendo las máximas temperaturas, viendo en los próximos 5 días, llegamos a los 70 grados ya el jueves y el viernes, pero aquí mira que vamos a bajar unos 7 grados llegando para el sábado y hasta los bajos 60 llegando al domingo, y ese es por ese sistema que nos avecina y que nos llega para el fin de semana. Y nos vamos a adelantar poquito para el miércoles, donde vamos a ver que esas nubes empiezan a incrementarse y van a haber ciertos lugares, específicamente las montañas centrales, donde se van a ver nieve y lluvia llegando el miércoles. Eso empieza a incrementarse ya que lleguemos hacia el jueves, y esto va a continuar mientras lleguemos al viernes y el sábado, primordialmente en las montañas, y vamos a ver esa posibilidad de poder ver algunas lluvias en lugares en el Valle Mágico y en el Valle de Tesoro. Y ya después de eso vamos a ver que esas temperaturas bajan. Eso continúa con nosotros y terminamos el fin de semana con esa actividad y esa lluvia, y es posible que se extienda al lunes y al martes de la semana que viene. Gracias, Hector. Y ya que estamos a mediados de la primavera y los niveles de agua de los canales están subiendo para satisfacer la demanda de riego, y es posible que les dé tentación a refrescarse en esa agua corriente, las autoridades dicen que los canales son peligrosos y nunca deben usarse para nadar. Nuestro Richard Rodríguez habló con un oficial sobre esos riesgos. Hay mucho riesgo y mucho peligro con los canales. El agua que fluye en los canales del Valle de Tesoro parece tranquila en la superficie, pero debajo hay corrientes peligrosas. La agua corre muy rápido y corre fría y los puede arrastrar a la gente. Eduardo Moreno está con el Departamento de Policía de Boise. Dice que las corrientes pueden ser muy fuertes y pueden impedir que incluso los nadadores más fuertes salgan de agua. Si la corriente está corriendo bien rápida, puede atrapar a la gente y la puede arrastrar abajo. Y hay canales que tienen pipas abajo, donde la agua se anda metiendo, anda corriendo, y es donde la gente se puede atrapar y se puede quedar atrapada allí abajo, y es donde corre el peligro. Dice que quiere que la gente entienda los peligros de los canales, especialmente en las áreas agrícolas donde hay muchos canales. La gente desafortunadamente luego piensa que no corre el riesgo de meterse y echarse un refrescante baño en un canal, pero eso no es la situación. Los canales son bien peligrosos. Dice que hay rescateos cada año. Aproximadamente cada año respondemos a una docena de rescates asociados con los canales. Lamentablemente el año pasado sí un niño perdió la vida en un canal porque se metió. El cuerpo del niño se fue encontrado horas después de haber sido reportado como desaparecido en un canal de Boise el año pasado. Con el verano llegando rápidamente, Monero quiere que la gente sepa que hay formas más seguras
de nadar. Hay que evitar meternos en estos canales y utilizar esos recursos familiares que sí tenemos con albercas o el río con la familia, ¿verdad? Hay que utilizar esos recursos y evitar meternos a los canales. Richard Rodríguez, reportando por KTVB en español. Moreno dice que si ve a alguien nadando en un canal, llame a la policía para estar seguro porque podría salvarle la vida. Los boletos para la rifa de St. Jude Dream Home 2025 salen a la venta mañana a las 5 a.m. La casa está ubicada en la comunidad de Oak Lawn en Star y fue construida por Berkeley Building Company. La vivienda tiene 2,100 pies cuadrados con 3 cuartos y 2 baños y está valorada a $750,000. Los boletos cuestan $100. Este año habrá 31,777 boletos disponibles. Si compra un boleto el miércoles, también será elegible para ganar esos premios anticipados, incluyendo esta camioneta Ford 2025 que es nueva. Y una vez más, esos boletos estarán a la venta a partir del miércoles a las 5 de la mañana. Los fondos recaudados benefician al Hospital de Investigación Infantil de St. Jude's. Ayer se celebró el 85 aniversario de Farmway Village. Es un complejo de viviendas asequibles en el condado de Canyon. Para parte de la Autoridad de Vivienda de Caldwell, es casa de más de 1,000 personas cada año, incluyendo a muchos campesinos con visas. Originalmente se llamaba Campo de Trabajo de Caldwell. Fue construido por el gobierno federal bajo el programa New Deal del presidente Roosevelt para personas desplazadas durante la Gran Depresión. Ayer la comunidad de Caldwell se reunió para recordar por qué Farmway Village significa tanto para ellos. Hay una lista de espera de aproximadamente un año para quienes desean mudarse a esa vecindad y para reducir ese número, la Autoridad de Vivienda está trabajando para ampliar el número de viviendas de la propiedad de la próxima década y puedes encontrar toda esta entrevista en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y ahora cambiando de tema un poquito, el equipo de fútbol americano de Boise State terminó su entrenamiento de primavera para culminar el partido azul y naranja. Se jugó el fin de semana pasado. Vimos mucho, especialmente en la profundidad de la sala de corredores de los Broncos. Breezy Dubar, Dylan Riley y el recientemente llegado de Fresno State, Malik Sherrod, tuvieron grandes respuestas. Y recuerden un potencial de RB1 o el corredor de número 1, Zaire Gaines, que debería regresar completamente sano para en junio. Pero el entrenador principal, Spencer Danielson, cuando se tiene tanto talento en la sala, él dice que lo único que se queda hacer es incrementar la competencia y él dice que es exactamente lo que han hecho. Y los Broncos ahora tienen ayuda en la defensa. El ex seguridad de Eastern Washington, Derek Ganter Jr., anunció ayer su compromiso con Boise State. Ganter Jr. fue el americano de primer año de la FCS la temporada pasada. Lideró a los Águilas con 95 tacleos. Los Broncos juegan contra Eastern Washington en el partido inaugural que empieza y es para el 2025 y será aquí en casa. ¡Qué bueno! Bueno, para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook y ese es KTVB en español.